levante su mano quien no crea en la deseabilidad universal de la verdad. Todos creemos en la deseabilidad universal de la verdad. Y del honor, también, ¿no? Son principios universales que todos compartimos, ¿se entiende? Ahora, eso quiere decir que ¿en dónde están? ¿En lo a priori o en lo a posteriori? Están en lo a priori, ¿sale? Pero porque una persona diga, lo estoy haciendo en nombre de la justicia, ¿esa persona es justa? ¿Su acto es justo? No, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque su acto, ¿en qué dimensión está su acto? En la posteriori. En lo a posteriori, por lo tanto va a ser particular y contingente. ¿Se entiende? ¿Sale? Por eso tienen que ser ustedes muy cuidadosos a la hora de su vida, de qué lado despliegan sus alianzas. Porque nada más porque les dicen, sí, lo hacemos por la verdad, la justicia, el honor y la verdad, y les enseñan, hacen puras cosas morales, y después viene la incongruencia y dicen, no, es que no puede ser incongruente porque lo está haciendo en nombre de la justicia. Sí, lo estamos golpeando, pero seguro es algo justo, cabrón. Sí, yo también le doy de patadas porque lo estamos haciendo en nombre de la justicia. Y eso es ridículo, es contradictorio, ¿se entiende? Contradictorio. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Piensen cuántas personas no linchan en México. No, en nombre de la justicia, o sea, linchan personas. Apenas ayer leí una noticia que otra vez en no sé qué comunidad, otra vez volvieron a linchar a alguien, ¿no? Y después ya cuando lo lincharon ya estaba muerto el señor, ya salió a decir así, ay no, perdón, mi amiguito, la verdad es que no era cierto. ¿Viste el de la CFE que lo amarraron a un poste? Sí. Además, también, ¿no? Entonces, claro, pero fíjense, nos da risa, son cosas bien trágicas, ¿no? Son cosas bien trágicas. Y sin embargo, ¿y por qué lo hace la gente? Porque lo hacen así, diciendo, sí, se nombra la justicia, es algo que todos compartimos. Pero no se dan cuenta que no por enunciar algo que es universal y compartido, los hechos van a ser correspondientes y congruentes a esos principios universales que sí compartimos todos. Y entonces uno tiene que ser muy analítico, muy cuidadoso, uno tiene que ser muy cauteloso para saber si lo que estamos llevando a cabo sí podría ser una representación adecuada, congruente de esos principios en los que sí creemos. ¿Se entiende o no? ¿Sale? Entonces vamos a ver estas tablitas de nueva cuenta, ¿sí? Si son analíticos a priori, ¿qué son? Son definiciones. Y si son sintéticos a priori, ¿qué son? Son normativos, es lo que le llamo normativos, ¿sí? Eso es copyright. No he leído que ningún filósofo lo haya mencionado así, ni siquiera Kant, ¿sale? Ni siquiera Kant. Sin embargo, cuando uno lee qué tipo de juicios sintéticos a priori existen y los campos en los que se desarrollan, pues concluir que son todos aquellos que tienen que ver con cuestiones normativas. Cuando digo normativo, no estoy pensando exclusivamente en la normatividad humana, estoy pensando en la normatividad universal, ¿se entiende? O sea, en las leyes naturales, todo lo que tenga que ver con legalidad, pero de nueva cuenta, legalidad no entendida exclusivamente en el sentido leguleyo de la semántica, no en nuestra semántica como abogados que somos, sino en el más amplio y universal sentido de la palabra legalidad, todo lo que tenga que ver con leyes naturales, leyes de la lógica, leyes de la moral o de la ética, como le quieran llamar. Yo en lo particular le llamo leyes de la moral, ¿sale? Porque para mí la moral es una facultad cerebral, ¿sale? Y la ética es la disciplina que estudia esa facultad y cómo se expresa esa facultad a través de la generación de juicios legales, de juicios normativos, ¿sale? Y el derecho, ¿sale? Ahora, resulta también muy problemático y particularmente, bueno, no solo en esta época, pero en esta época lo podemos ver en vivo porque estamos vivos. Aunque a lo largo de la historia, uno de los graves problemas del derecho y de la moral, o de la ética, como le quieran llamar, es que juicios particulares y contingentes, de nueva cuenta, se presentan como si fueran universales y necesarios. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso que no es, pero para nada controvertido, por lo menos entre nosotros, eso jamás, bajo ninguna circunstancia, puede llegar a ser controvertido. Espero, ¿sale? Pero en lo que les comentaba hace un mes y medio, ¿no? En Afganistán. O sea, ahora ya es delito, está tipificado ya que las mujeres hablen. Están locos. Perdón, a mí me vale más así la corrección política. Una cultura que dice está prohibido que las mujeres hablen, están mal de la cabeza.
¿sale? Que lo tipifiquen legalmente, ¿sale? Ahora, en tanto que el derecho tiene validez de universalidad de necesidad, esa universalidad y esa necesidad es lo que le faculta a las autoridades, es lo que faculta a las instituciones jurídicas y estatales a castigar, ¿se entiende? Es lo que hace al derecho, lo que le da la categoría de punible, porque es universal y es necesario. Entonces, quien no se comporta en conformidad con esa legalidad que tendría que ser considerada como si fuera una ley universal de la naturaleza, le llega el castigo, porque claramente sabemos, el derecho no es una ley universal de la naturaleza. Las leyes universales de la naturaleza no las podemos romper, pero las del derecho sí, ¿sale? Pero tienen esa misma proyección de validez universal necesaria, ¿sale? Entonces, ¿ustedes creen que una ley, un artículo que diga queda prohibido que se en el público pueda realmente ser una reflexión, una representación congruente de un principio universal y necesario? No. Pues claro que no. Es algo completamente particular y contingente que se le ocurrió a un pinche güey, así, si me escuchas, ayatollah afgano, ese es lo que yo tengo de ti, completamente misógino, o sea, a lo mejor tiene una esposa que todo el tiempo se la pasaba así regañándolo, y dijo, no, ya se acabó, o sea, la única manera a través de la cual encuentro que me dejes de regañar es que te vas a callar por ley. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo ayer en un sueño, Alá me lo dijo, y entonces todas se callan. Y ese es un caso que, como les digo, pues no puede ser controvertido. Aquí, en este contexto, no puede ser controvertido, ¿sale? Pero así como ese, pues hay cualquier cantidad de leyes en todos los países que se presentan como particular, que se presentan como universales y necesarias, cuando propiamente hablando son solamente particulares y contingentes, ¿se entiende? Y sin embargo, adquieren ahí sí literalmente el poder punitivo cuando se elevan a través de los mecanismos legales de cada país y adquieren fuerza jurídica. Porque los juicios del derecho son sintéticos a priori, o al menos tienen deberían de tener no solo esa pretensión, sino deberían de tener esa congruencia. Pero tristemente, no, a veces se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, y entonces cometen falacias, o, peor aún, sofismas, y legislan desde esta perspectiva, cuando deben estar desde esta perspectiva. Diego. Por ejemplo, una jurisprudencia, primero es particular y contingente y ya luego se vuelve universal y necesaria, ¿no? Correcto. Sí se puede dar ese cambio. Pero desde el principio tiene pretensiones de ser universal y necesaria, porque desde el principio lo que están diciendo los jueces es así es como se tiene que interpretar. ¿Se entiende? Y luego ya pues lo corroboran, y ahí es cuando ya completamente adquiere fuerza jurisprudencial. Son procesos, son mecanismos ficticios, ¿se entiende? Son ficciones humanas, pero la operatividad lógica es esa. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bueno. Finalmente, los sintéticos a posteriori, ¿qué son? Son todos los demás, ¿sale? Todos los demás. Entonces, en sus narraciones de hechos solamente van a estar haciendo descripciones precisamente de lo que ocurrió, para que el juez que no estuvo allí, que no lo puede saber a priori, porque nadie es culpable a priori, ¿no? Más bien es al revés. Todas las personas somos inocentes a priori, ¿sale? Porque ese es uno justamente de los principios generales del derecho, ¿sale? Entonces, si son curiosos, ustedes van a ver que el último de los, o ya casi de los últimos apuntes que les puse ya arriba en el virtual bar, es de los principios generales del derecho. A partir de este momento, a partir de esta clase, vamos a ir campechaneando, ¿se entiende? O sea, vamos a ir viendo todos al mismo tiempo porque me interesa. 3 semanas son pocas para poder terminar todo el curso. Entonces voy a ir haciéndolos sincrónicos para que se pueda ver al menos la lógica y ustedes puedan entender qué es lo que les estoy planteando en este curso. Entonces, vamos a ver esto que dice ahí, principios generales del derecho. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Venga, Avi. En principios generales del derecho, los sistemas jurídicos deberían reconocer su valor axiomático y partir de ellos para el análisis de los casos, emplearlos en las demandas y contestaciones, así como en las sentencias. ¿Sale? Tristemente aquí en México, los principios generales del derecho son considerados contingentes. Eso es una falacia. ¿Se entiende? O sea, los jueces pueden o no contemplar los principios generales del derecho.
En otros países, como por ejemplo Alemania, los principios generales del derecho son obligatoriamente contemplados por los jueces. No pueden no contemplarlos, tienen que contemplarlos. ¿Sale? Y aquí, tristemente, los trata como si fueran particulares y contingentes. Pero, si ustedes apelan a ellos, si ustedes desde el principio los ponen en una parte de su demanda, conforme vayan pasando los momentos procesales, ustedes van a poder irle exigiendo a los jueces que sí los tomen en cuenta. ¿Sale? Y hasta el final, ya la Suprema Corte, si tienen que llegar a revisiones, si están haciendo amparos contra la ley cada vez menos existentes a partir de hace 2 semanas, ustedes se van a ir dando cuenta de que allí sí los empiezan ya a contemplar. Ya estamos hablando de lo más abstracto, pero el asunto es que desde el principio yo les recomiendo apelen a esos principios generales del derecho. ¿Sale? Las jurisprudencias están bien, tienen también que apelar a ellas. Las leyes están bien, pero no por ello tienen que soslayar los principios generales del derecho, porque es una manera de decirle al juez, mira, así es como las leyes se han interpretado desde hace al menos 2500 años, tiempos de los romanos. ¿Sale? Que además son los inventores de nuestro sistema jurídico. Entonces, venga, siguiente, por favor. Siguiente cuadrito. El latitudinarismo. ¿Qué es eso? Latitudinarismo, ¿qué es eso? ¿Quién ha escuchado esa palabra? Sale, entonces hay 2 palabras nuevas que van a aprender hoy. Latitudinario, y lo opuesto a latitudinario se conoce como meticulosidad. ¿Sale? ¿Consuetudinario? No. ¿Qué quiere decir consuetudinario? Que es constante, ¿no? Que forma parte de nuestras costumbres, eso es consuetudinario. Pero latitudinario quiere decir que eres muy amplio, muy laxo al momento de interpretar algo. Eso es latitudinario. Entonces, por ejemplo, si tú dices meticuloso o minucioso, ¿sale? Ambas. Minucioso. Entonces, si tú dices, no, pues es que la moral es relativa. Entonces, por eso, o sea, lo que hace como 3 semanas o un mes estuvimos aquí charlando, dialogando, Milo y yo, porque le dijo, pues es que depende. Yo dije, no, depende mangos. ¿Sale? O sea, la moral no depende, ¿se entiende? La moral no depende. La moral es universal. ¿Sale? Y si resulta que depende, entonces no es moral, es pragmatismo. ¿Sale? Es pragmatismo o moralina. ¿Sale? Exacto. Terrazas. Sería un error de lógica, ¿no? Porque por definición se excluye moral de subjetivo, o sea, de... Exacto. No es de poderes, ¿sale? No es de poderes, es de deberes, y los deberes son absolutos. Entonces, latitudinario quiere decir, bueno, pues es que, pues lo que, si hoy conviene, pues es bueno, y si mañana no conviene, pues es malo. ¿Se entiende? O sea, si lo hace mi vecino es malo, pero si lo hago yo es bueno. ¿No? O sea, pinche vecino, no me deja dormir con pinche música infernal, pura música agropecuaria, ¿no? Y entonces agarras, son las 3 de la mañana, estás escuchando metal así a todo volumen. Oiga, pues es que bájele. No, ¿y por qué le voy a bajar? No, pues usted se queja cuando yo pongo, no, pero es que usted pone chingaderas, yo pongo pura música chingona. ¿Se entiende? Eso es ser latitudinario. ¿Se entiende? O sea, querer restricción para los demás y querer, pues ahora sí que la holgura para nosotros, eso es latitudinario. Y minucioso quiere decir todo lo contrario. Minucioso es que, o sea, las personas que dicen, bueno, pero ¿estaría yo dispuesto a que bajarme con el pie derecho de la cama se convirtiera en una ley universal de la naturaleza? No, claro que tal es inmoral. No, a ver, déjame ver. No, pero no, mejor a ver con la izquierda, no. ¿Se entiende? O sea, que hasta en el más mínimo detalle a fuerzas quieren ver algo normativo. Eso es ser minucioso. Entonces, ambas son falaces. Ambas aproximaciones hacia todo en la vida son falaces. Uno tiene que ser estricto, sí, pero no minucioso. Y uno tiene que ser liberal, sí, pero no latitudinario. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a leer, por favor, Avi. El latitudinarismo con el que las autoridades se desenvuelven en el ejercicio de sus atribuciones vuelve estos principios contingencias, lo que frecuentemente coloca a los sujetos jurídicos en estado de indefensión. ¿Se entiende? Porque frecuentemente los jueces fallan, o sea, deciden a partir de sus propias creencias. Y entonces, ¿cómo nos
vamos nosotros entonces como sujetos jurídicos y además como representantes de los sujetos jurídicos a aproximar a un juez cómo vamos a hacer nuestras demandas si para ellos todo es contingente y al final la única autoridad que decide pues es ellos y sus creencias y nosotros, uno, no sabemos quiénes son los jueces, dos, aunque sepamos quiénes son los jueces, pues no sabemos lo que piensan, ¿sale? No sabemos cuál es su perspectiva de las cosas. Entonces, se supone que el derecho se inventó precisamente para evitar ese tipo de latitudinarismo. Se supone que tenemos un sistema jurídico para que nos dé certeza jurídica, nos dé la confianza de que siguiendo las leyes, siguiendo las jurisprudencias y siguiendo los principios generales del derecho, tenemos buenos principios rectores de nuestra conducta y en caso de que ocurra algo que contravenga todas estas cosas, vamos a poder acudir a una autoridad con la confianza de que se van a seguir esas leyes, estas jurisprudencias y esos principios generales del derecho. Pero si resulta que todos me lo relativizan a partir de su conveniencia, pues ahí está el fuerte meollo del asunto. Vamos a leer el artículo primero constitucional, por favor. ¿Sale? Alguien que me lo lea. Casi en la última parte, en donde habla de la no discriminación. Solo quiero que me digan eso. Bueno, el primero, donde habla de los derechos universales, y después que Sofía se salta a la parte donde habla de la no discriminación. Sofía, venga. Capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuya ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Salve, está ahí. Ahora pasemos a la no discriminación. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, piénsese lo siguiente, porque este último párrafo tiene truco, ¿sale? El primer párrafo no tiene truco. Los derechos humanos son universales en México y además de manera necesaria, ¿sale? Y todos gozarán de todos los derechos humanos, pero al final, ¡pum! O sea, le meten un truquito, ¿no? Excepto bajo las circunstancias que esta misma Constitución establezca. Pero bueno, ya dices, bueno, si no tiene que ver con con el 29 constitucional, que es en donde se suspenden los derechos humanos, antes se llamaban garantías individuales, fuera de eso se supone que no se pueden suspender, ¿sale? Entonces tienes un cierto